Buenos días, soy Toni Struck. Para mí es un placer estar aquí con vosotras, con vosotros, y sobre todo creo que es un honor contar con un espacio tan bonito como el que nos cede este festival. ¿De qué va esta propuesta de Yo Educo? Desde un punto de vista de la Fundación del Geniotipo, Yo Educo es un movimiento social a favor de los profesores, de los maestros, de las maestras, de los tutores. Es a favor vuestro. Hacia la época hacia donde vamos, de la inteligencia artificial, el profesor más que nunca va a ser un tutor. Va a dejar de ser una persona que explica conocimiento para ser una persona que tiene que tutelar al alumno y a la persona que acompaña. Y esa es la propuesta de Yo Educo. Va a ser un movimiento altruista donde vamos a ir por todas las ciudades de España a donde nos inviten a hablar con todos los profesores que quieran, a hablar con todos los directores de colegios que quieran, y lo que vamos a explicar, el mensaje que vamos a dar es el que ya llevamos un tiempo haciendo en aulas. Desde la Fundación estamos trabajando ya en varios colegios, en varias icastolas, y todo lo que vamos a transmitiros es algo que ya tenemos testado y probado. Para mí esto es un poco un sueño hecho realidad. La Fundación Geniotipo toca varios temas, pero el que más me motiva a mí siempre ha sido el educativo. Entonces este movimiento Yo Educo lo que pretende ser es una revolución. Siempre se habla de transformar. Vamos a transformar la educación. Personalmente, para mí transformar no tiene mucho sentido, porque transformar significa cambiar una forma por la otra, pero el fondo sigue siendo el mismo. Lo único que la forma en la que te lo hago es diferente. Y nosotros no queremos transformar nada, sino que lo que queremos es revolucionar. Un cambio profundo en la educación para poner de una vez por todas el talento en el centro del aula. Parece increíble que en los tiempos que estamos, en el 2024, el talento aún no sea el centro de la educación. Y esto no significa quitar las otras cosas, las mates, las lenguas, no, todo eso va a estar igual. Pero el talento y el conocimiento profundo del alumno en el centro de la educación. Vamos a hacer un poquito de pedagogía de dónde viene geniotipo. Geniotipo significa encontrar el genio que hay en ti. Geniotipo viene del genius. Cuando yo siempre he comentado que todo el mundo es genial en algo, no es solo un juego de palabras. Es más, ahora a nivel de ciencia lo hemos podido demostrar. El genius era una especie de ente que era el protector en la antigua Grecia en el momento que esa persona cumplía un año, las ofrendas que se hacían, los regalos que se hacían, no era para la persona, era para el genius, ese ente sobrenatural protector que guiaba en el propósito de vida a la persona. Así que el genius era el encargado de acompañar espiritualmente a la persona en su propósito de vida. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el ser humano cumple años, pero nuestro pequeño genio no. Entonces, desde el geniotipo es lo que pretendemos recuperar, que todo el mundo recupere su genio. Entonces, ¿qué es el método geniotipo? Pues la ciencia del cambio personal. Este método lo podemos aplicar en las personas, en las organizaciones y, en este caso, en el campo educativo, que es lo que vamos a hablar hoy. Por eso este método, que lo hemos podido trabajar muchísimo, lo podemos aplicar en aula. A partir de aquí voy a dar paso a mis compañeros de Yo Educo. Ellos dos son profesores de aula. Uno viene del País Vasco, que es Aitor, y otro viene de Madrid, Pablo. Les podréis preguntar lo que queráis, porque vamos a afrontar esta charla desde el aula, desde el alumnado y desde el profesor. Y vamos a ver cómo este método geniotipo se va introduciendo en estos tres sectores importantes a nivel educativo. Así que empezaremos con este vídeo. Si tú te fijas, hay 200 manuales sobre el embarazo, que por cierto no hay que hacer nada en el embarazo. O sea, el embarazo le llamaban antes estado de buena esperanza, que es esperar con alegría, ¿no? Hay 100 manuales sobre el primer año. El primer año no hay que hacer nada. O sea, aguantar la cabeza para que no se desnuque y tenerlo en la tumbona, y con el pie vas moviendo un poco la tumbona. El primer año es maravilloso, no hace falta estos manuales, porque el primer año es el único año de la vida, si hay algún novato que lo sepa, en que es fantástico, porque el bebé lo dejas en un sitio y está allí y lo encuentras en el mismo sitio. Esto se acaba. A partir del año lo dejas en el comedor y aparece en la cocina. Esto sí que es grave, pero el primer año, ¿cómo vas a leer estos manuales? Si es lo que hay que hacer, pues que aguantarle la cabecita y tenerlo tumbado, ¿no? Y cuando hay que educarle, del año a los 16, esos 15 años, pues hay menos manuales, los dejamos en el cole. Y ya me lo llevan los maestros. Y además, no colaboramos. Yo creo que tenemos que entender que educar no es parir, y que a veces los padres estamos tan agotados con el embarazo y con el parto
Y con el primer año, que después pues vamos a descansar. Y hacemos una siesta de 15 años, que después pues ahora 15 años que me lo lleven los maestros. No, el trabajo en aula es diferente. Lo que pasa es que muchas veces las aulas no cambian, que ese es el problema. De hecho, bueno, ahí tenéis frases y leyéndolas. Está sacado de cosas que yo he oído durante veintitantos años que llevo dedicándome a esto y que se siguen oyendo a día de hoy. El aula ha cambiado, los chicos han cambiado, la sociedad ha cambiado, la forma de enseñar ha cambiado, las metodologías deberían de haber cambiado, pero en muchos casos nos seguimos encontrando con lo mismo. Profesores que no escuchan, profesores que van a dar su lección, profesores que ahí están. Y el aula es muy diferente, muy, muy diferente. En este caso me viene a la cabeza, no sé si habéis leído a Donella Meadows, el pensar en sistemas, que yo creo que se nos olvida, ¿no?, cuando entramos al aula. El aula es un sistema compuesto por muchísimos elementos, de los cuales los protagonistas principales son esos alumnos y esas alumnas que tenemos en el aula, ¿no? Que además ahora, pues hoy en día, no sé si trabajáis en centros escolares, pero mínimo 25, 30, yo he tenido 34 alumnos, ¿no?, en aula. Y me da la impresión de que no nos damos cuenta de que para que el sistema funcione bien, tenemos que asegurarnos de que cada uno de esos elementos que componen el sistema tienen que tener unas condiciones, si no óptimas, adecuadas, aceptables, ¿verdad? Y me parece que es el primer punto flaco que no estamos sabiendo resolver, ¿no? Cómo conectar y cómo crear confianza con cada uno de esos alumnos. Suelo repetir esas dos palabras, para mí son de las claves dentro de un aula. Conexión y la de la confianza. Como bien decía Pablo, por desgracia hoy en día todavía, y a veces es entendible, ¿no?, toda la carga de trabajo, no tenemos tiempo, tal, todo esto que repetimos una y otra vez, pero muchas veces entramos a aula, damos la lección, los 3 ejercicios que teníamos que hacer hoy, y salimos, ¿no? Y ahí no hay ni conexión, no hay confianza con esas personas que tenemos ahí, ¿no? Crear ese ambiente de aula en el que creemos la confianza que tienen que tener esos alumnos y alumnas hacia el profesor y hacia la profesora. Yo siempre lo digo, para mí lo importante es que ellos y ellas confíen en que yo, como profesor, les voy a ayudar, que estoy ahí para acompañarlos, pero tienen que confiar en eso, porque si la idea que tienen es, viene Aitor y me va a explicar la sintaxis de la lengua castellana, pues muy bien, pero ahí ellos no están en el momento vital de entender eso a mí en el futuro, cómo me va a ayudar, ¿no? Nos encontramos, yo diría que con las mismas dificultades, pero que hay que gestionarlas de manera diferente. Yo hay una frase que digo porque es la autoridad antes se tenía, ahora se adquiere. La autoridad era autoritarismo, ahora es autoridad moral. ¿Y cómo se adquiere esa autoridad moral? ¿Cómo se adquiere esa cercanía? Escuchando a los chicos de la clase, ¿vale? Preocupándose por sus dificultades, preocupándose por sus problemas, haciéndote cercano a ellos desde un conocimiento mucho más amplio. A mí me ha servido el geniotipo en aula para en un momento rápido, y digo rápido porque en cuestión de tiempo es eficaz, conocer mucho más al alumno de forma más personal y optimizar mi tiempo. Cuando he llevado tutorías o cuando he sido incluso director de centro, te falta el tiempo para poder hablar con ellos, para poder tener un conocimiento de los chicos más alto. ¿Qué me da el geniotipo? No solo una perspectiva desde el punto de vista de orientación, de conocimiento, sino de conocimiento de las personas. Eso te hace que con 10 minutos, 15 en la que aplicas esta prueba y luego ves los resultados, sabes muchas cosas de los chicos desde un punto de vista de conocimiento de ellos. Ya no de si son más inteligentes, menos inteligentes, eso ya lo hará en las pruebas de rendimiento, las pruebas de capacitación, ¿no? Esto te dice cuáles son sus características personales, qué forma tienen de entender las cosas, qué forma tienen de entender el aprendizaje en el aula. Y eso te lleva a que dentro de aula puedes generar diferentes metodologías muy adaptadas a los chicos. Y eso te permite optimizar tu tiempo de trabajo mucho más, porque te ahorras. Yo he llegado a tener 250, 300 alumnos a los cuales he impartido docencia. Yo no he conocido ni a un 20% a lo largo de 9 meses. A día de hoy paso por la clase, hago geniotipo y sé con qué chicos tengo que interactuar y sobre todo de qué manera tengo que interactuar, que eso es lo interesante. Porque con algunos llegas y dices, ostras, ¿qué bien he llegado? Bueno, que ahora sé que son círculos, que son cuadrados, que son triángulos y sé por qué llego a ellos, a los que yo llegaba, porque eran igual que yo. Entonces me era muy sencillo. Pero claro, los que son diferentes a como yo soy círculo e infinito, si no recuerdo mal, ¿vale?
Los que no eran círculo infinito para mí eran personas que no entendía y no sabía cómo llegar a ellos, no sabía cómo interactuar con ellos. Cuando hago geniotipo ya me da las claves de cómo interactuar con ellos. Y si antes llegaba un 10%, ahora llego un 80%. También soy claro que no voy a llegar nunca al 100%, ¿vale? Pero sí al 80%. Y eso te hace más cercano. Cuando bajas al patio se acercan a ti, te hablan y eso hace que el aula incluso funcione mucho mejor. Cada profesor, cada profesora, cada director o directora de centro también viene con su mochila, su experiencia vital y por lo tanto pues ahí también eso pesa mucho, ¿no? Yo creo que este festival es un ejemplo claro de ello, ¿no? Vamos avanzando cada vez más en la consciencia, en el desarrollo personal, en conocernos realmente uno a uno cada uno de nosotros y en el ámbito educativo también se está viendo. De hecho, este movimiento también tiene el enfoque ahí, ¿no? En esos profesores, esas profesoras que están dando pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo comentaremos más tarde, un poquito más tarde, pero si tú como profesor tampoco te conoces a ti mismo, no sabes cuáles son tus puntos fuertes, qué es lo que tienes para ofrecer, es muy difícil también conectar con esos alumnos y esas alumnas que tienes ahí, ¿no? Por lo tanto, sí, de momento, si trabajáis en el ámbito educativo, el sistema educativo es muy complejo, incluso muy complicado, me atrevería a decir. Es un sistema muy grande que tiene algunas reglas, pautas establecidas que son muy rígidas y muy difíciles de cambiar, pero poco a poco estamos entrando, ¿no? Y cuando sientes esa conexión con algún responsable de algún centro y se le abren los ojos, ¿no? Cuando le planteamos esto, pues es realmente, ahí ves el potencial de entrar no a todo el sistema en bloque, sino ir sembrando semillitas, ¿no? Y eso es muy, muy importante, porque también hablamos de que cada vez las aulas son más complejas, son más diversas, ¿no? Hay una diversidad enorme en el aula, pero esa diversidad la vemos también desde unos filtros concretos, ¿no? Sin embargo, cuando los miramos desde el prisma del geniotipo, es que todos esos filtros desaparecen y les vemos tal como son y vemos sus capacidades, en qué pueden dar mucho, en qué pueden ser buenos, en qué les podemos hacer brillar dentro del aula. Es que a mí es una herramienta que nos ha abierto muchísimas puertas para poder crear esa conexión, ¿no? Y te acercas tú a esos alumnos desde ese otro punto de vista de poder decirles qué es lo bueno que tienen, qué bueno pueden potenciar y les pones una alfombra, por decirlo de alguna manera, para que den y muestren eso en clase también, pues las cosas cambian muchísimo y el ambiente de clase cambia muchísimo. You ready, Chef? I'm gonna be ready. You ready? All right, what you got? El alumno se siente poderoso en el aula, cree que tiene el poder en muchos casos, que es distinto. Es decir, sí son capaces, como decía Aitor, de determinados profesores, de determinadas metodologías, de cambiar la dinámica de aula, pero de cambiarla en este caso para negativo, pero también al revés, también a positivo. Mi experiencia, por poner ejemplos, cuando tú haces cosas diferentes en clase y te metes con metodologías que son distintas y quieres hacer cosas diferentes, al principio te miran como un marciano, como diciendo ¿de dónde se ha escapado? ¿Dónde está el truco? Pero luego te acaban mirando tus compañeros como un marciano diciendo que qué narices estás haciendo en clase, se lo están reclamando y que no, que siga dando mi clase y me deje de historias porque me reclaman. Entonces, el tratamiento que
que he pasado y he vivido, digo he vivido por no decir he sufrido muchas leyes educativas. De hecho, personalmente he vivido todas, desde la Ley General del 70, que somos los de la EGB, hasta la que tenemos actualmente. Pues, y hay un concepto que es el concepto de inclusión. Cada uno necesita una cosa diferente para trabajar de manera distinta en el aula. Ese es el concepto real de inclusión. Planteamos la inclusión desde un aspecto negativo. Es decir, qué dificultades tiene, dónde quiero que llegue, qué tengo que hacer para que supere las dificultades. Yo desde que aplico geniotipo, desde que te conocí, ¿vale? Mi cabeza se fue a esta historia, en concreto de la inclusión. Y es una inclusión desde lo positivo. ¿Por qué? Porque el geniotipo habla de capacidades creativas y todos tenemos capacidades creativas. Esas capacidades creativas al final son intereses personales en los cuales tú te vas centrando, formas diferentes de aprender. Si tú potencias a los chicos desde lo positivo, desde qué es lo que tengo, los chicos se sienten mucho más personalizados y esa personalización hace que realmente haya una inclusión. Porque otra de las cosas que también, y respecto a lo que nos preguntabas, Tony, es una escuela basada en el error. Y yo siempre pongo un ejemplo cuando digo lo del error. Podríamos hacer un CIS muy rápido diciendo, primero, cómo se han evaluado. Yo ya me adelanto y contesto con exámenes. Es muy raras, propuestas diferentes de los que estamos aquí, pero escucha, de vuestros hijos o vuestras hijas, ¿vale? Evaluamos con exámenes. Cuando devolvemos un examen, ponemos una calificación. Si la calificación es un número alto, el examen generalmente está en blanco. En el mejor de los casos hay una carita o un sello, ¿vale?, que refuerza esa nota. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un 3, un 4, calificaciones bajas dentro del sistema? El examen está repleto de anotaciones y además los profes utilizamos colores llamativos, por si acaso no se ven, que se resalten más, ¿no? Es decir, utilizamos el rojo, diferentes fosforitos de diferentes colores para resaltar en función de lo que hay. Cuando lo que tenemos que resaltar es precisamente lo positivo y se sabe que los niveles motivacionales son mucho mejores cuando tú trabajas desde lo positivo. Primero, no vas a evaluar solo con exámenes, vas a utilizar diferentes herramientas que a día de hoy están y se pueden poner en práctica en aula en función de las características de las capacidades creativas de cada alumno. Y eso te hace que los chicos lleguen de una manera mucho más motivada. Y vas a potenciar el acierto. Yo durante el curso, el momento que más sufro, no sé si os pasa, pero es en las reuniones de evaluación. ¿Por qué? Porque son reuniones que en principio van a durar 1 hora o 1 hora y media, que se alargan hasta las 2, hasta las 2 horas y media y prácticamente lo único que hacemos es centrarnos en esos alumnos que han suspendido, que no han llegado al 5 y dar la tabarra a ver qué tiene que hacer ese alumno o esa alumna para llegar a ese 5. Seguir reforzando esa negatividad, después en las reuniones con las familias trasladarles que es que vuestro hijo pues en matemáticas anda flojo y las recomendaciones apuntarle a un refuerzo de matemáticas para que llegue a ese 5 en matemáticas. Aunque en inglés le va muy bien, es muy bueno. Participa en clase, en inglés se transforma, pero de eso pues no hablamos porque va bien, es que ¿qué vamos a aportar, ¿no? Incluso en esas reuniones de evaluación en las que pasamos de largo, esos alumnos que son muy buenos, no porque sean mucho mejores que otros, sino porque lo que se les pide en el sistema educativo actual cuadra muy bien con sus capacidades, ¿verdad? Los mencionamos, todo muy bien, ¿verdad? Sí, media de 7, 9 con tal, qué majo es, qué maja es, venga, siguiente. Y creo que es uno de los fallos también que tenemos en el sistema educativo y es que vamos a equilibrar al 5, ¿no? Vamos a la mediocridad, ¿no? Porque tenemos alumnos y alumnas que son muy buenos haciendo algunas cosas concretas, pero no se lo reforzamos. Y como en eso están bien y van bien, pues no, en eso que no pierda tiempo. Que si tiene que sacrificar tiempo para mejorar en algo, que sea en lo que va justito, en lo que no llega al 5. The question is, when you were younger, was there someone who kind of supported you or inspired you or sort of, protected you from all the trials and tribulations of life and inspired you to sort of go on? Yeah, I had a teacher at Chestnut Grove who taught me English. That was Miss McDonald. Did you ever keep in touch? Did you see? No, she left when I was in year 8. She left when I was in year 8, yeah. But it was just 1 year, but she was like, she got me really into literature. Like, I've always been obsessed with English and obviously now I write lyrics. But she also did street dance. Not I was too scared to join. But like in the canteen, they used to do these dances and stuff like that. But yeah, she just, she was so bloody cool, so engaging. And like, she really made us care, and we knew that she cared about us and stuff like that. And it was just, she used to have all these gold bracelets on and gold like sig rings. And I don't know, she was just bloody cool. Yeah. And so relatable and likeable that I really look forward to my English lessons. Yeah, because it's odd, actually, funny enough.
Is she here? Is your mother here? She's here tonight. I'm so proud of you. I didn't know that you were coming. It's okay, it's supposed to be a surprise. Hi, how are you? Oh, you look exactly the same. You look exactly the same. What, are you still teaching? No. What do you do now? Just dancing? No, I'm just looking after my family. Oh my just God. Dancing. Oh, sorry. Oh, don't cry. Thank you. She's over there, she doesn't want to be filmed. Oh, now I've got to get my old face redone. Oh my God, how are you? I haven't seen you since I was like 12. Do you have kids? What are you doing? Yeah, I've got 2 kids. You've got two kids? Sky and Hayden. Hi guys! Oh my God, I'm so happy you're here. Oh my God, well, can I get your number from them or something? So yeah, of course. Yeah, all right, I've got my makeup fixed. Don't miss. Oh, darling, thank you. I've got all my books, you know. I've got all my books from when you were my teacher. Oh! I'm going to need help with my face touch. Oh! Pensar en qué profesores os acordáis vosotros de vuestra época de estudiantes. Os acordáis por 2 cosas, o porque eran diferentes o porque eran muy iguales. Yo estoy pensando en 2 profesores míos, uno en tercero de GB, 7, 8 años yo tenía, era muy diferente, daba la clase con marionetas, su profesión, o sea, además de ser profesor, era titiritero y además lo decía con mucho orgullo y lo recuerdo enormemente. Para mí esa persona siempre ha sido un referente en mi proceso formativo y en mi proceso educativo. Y estoy acordándome de otro profesor y es justo lo contrario porque era un hombre que llegaba, se sentaba, contaba su historia durante 60 minutos. Tú levantabas la mano y te podías pasar 60 minutos levantada la mano porque no te atendía, terminaba la clase y se iba. Y cuando pasaban así un trimestre, hacía un examen de aquello que él había contado. Te devolvía notas bajas porque no habías puesto con sus palabras lo que él te preguntaba. Me acuerdo de los 2 principalmente y los 2 me marcaron, uno por muy positivo y otro porque yo sabía lo que no quería hacer en aula. Pues necesitas ser uno más de clase. Y cuando digo uno más de clase, no me refiero a ser un amigo de sus alumnos. Profe que es amigo de sus alumnos tampoco funciona, el profe es profe, los alumnos son alumnos, pero si tú te haces cercano, lo encuentras. Entonces, ¿se puede conseguir? Claro que se puede conseguir, pero haciéndote uno de ellos, sintiendo como ellos y sobre todo que ellos sientan que tú eres importante para ellos. De hecho, cuando has preguntado, ¿no? Y cuando habéis pensado en esos profesores o esas profesoras de las que os acordáis, en la parte positiva, ¿por qué os acordabais? Y a mí me viene a la cabeza porque eran diferentes y muy probablemente porque eran auténticos. Porque en clase se mostraban realmente como ellos eran. Y nos ponemos la careta de profesores, ¿verdad? Porque lo importante es la materia, lo que toca hoy. Lo tengo que enseñar. Esto es el silencio, por favor. Esto es importante, entra en el examen. Y dejamos lo personal fuera. Y el que conecta, el que realmente consigue transmitir esa confianza es el profesor o la profesora que realmente es como realmente es y se muestra auténtico y original en clase, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos conocemos realmente también a nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes somos y a qué hemos venido a este mundo? El conocer tu propio geniotipo y tus capacidades creativas innatas es que no es solo buenísimo para aplicarlo a los alumnos y a las alumnas, es que cada profesor, ¿qué nos movemos bien? ¿En qué podemos aportar realmente luz y podemos aportar cosas positivas? Y a mí eso también me ha ayudado muchísimo. Estoy pensando en cómo les voy a ayudar, en qué les voy a aportar, cómo les voy a acompañar, ¿no? Por lo tanto, ser auténtico cuando estás en clase es muy importante, pero claro, para eso tienes que conocerte muy bien. Y luego, no quería dejar de mencionar lo de ser líder. Hoy en día estamos también con eso, ¿no? Cómo ser líderes positivos y pues en el aula es que es lo mismo. Pero para eso necesitamos conocer a cada uno y a cada una de las personas que tenemos ahí en el aula. Claro, no tenemos tiempo, está claro. Bueno, pues ahorrar tiempo en conocer esas capacidades para profundizar en lo otro, en lo personal, en lo emocional, en conocer las otras facetas de esas personas, ¿verdad? Nosotros como comunidad Yo Educo hemos creado un manifiesto.
Entonces, insisto, para acabar, el movimiento Yoduco pretende ser una revolución poniendo el talento en el centro del aula, generando una educación horizontal donde no hay arriba, no hay abajo, todos estamos en lo mismo, todos estamos en el mismo viaje. ¿Y por qué generar una educación productiva a una educación vocacional? Para resumir, creo que estaremos de acuerdo todas y todos que la educación de hoy en día se basa en lo tangente, es decir, en lo productivo. ¿Qué es lo que sucede? Que la educación no se basa en lo intangente. Lo que no se ve es difícil de trabajar en aula. ¿Qué pretendemos hacer con Yoduco? También trabajar esa parte intangente de la educación, que es la intuición y el amor. Entonces, la gracia es generar este movimiento entre todas, entre todos. Nosotros no somos ningún referente, nosotros no queremos inventar nada, lo único que queremos es empoderar al profesor, que la ley de turno recuerde dentro de 15 años que la educación no es solo algo funcionariado, sino que la educación es algo más hermoso de todo eso. Y por eso hemos creado este movimiento Yoduco al cual os invito a uniros. No, a mí lo único que unirlo con el principio, ¿no? Hablabas de ese genius y yo creo que el mayor presente, el mayor regalo que les podemos hacer a nuestros alumnos y alumnas, ayudarles a encontrar ese genio que realmente tienen dentro y que muchos de ellos pues no saben ni dónde lo han perdido, ¿no? Pues poco a poco y semillita a semillita, pero a ver si podemos ir haciendo esos regalos. A mí me encanta ver la cara de los chicos cuando no les conoces de nada y en 15 minutos te miran como diciendo, este de quien me dicen me conoce a mí a través del geniotipo que me ha definido, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias.